La historia de la Arca de Noé es uno de los relatos más fascinantes y profundos de la Biblia. Un relato que va más allá de la construcción de un barco gigante y del diluvio que lo inundó todo. Es una historia de fe inquebrantable, de pruebas extremas y de un plan divino que nos sigue enseñando lecciones hasta hoy. Pero, ¿qué pasaba realmente en los días de Noé? ¿Cómo fue capaz de soportar el rechazo de su generación y construir algo que nadie entendía? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? El contexto de un mundo corrupto. La Biblia nos dice en Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un mundo lleno de violencia, corrupción y pecado. Dios, al observar esto, decidió traer un juicio sobre la humanidad. Pero en medio de este caos, encontramos a un hombre diferente. Génesis 6:8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no era perfecto, pero su corazón era recto delante de Dios. Vivía en un mundo donde seguir a Dios no solo era impopular, era motivo de burla y persecución. Y sin embargo, él permaneció firme. ¿Te imaginas la presión? El llamado de Dios. Dios le da a Noé una misión aparentemente imposible: construir un arca, una enorme embarcación, porque iba a enviar un diluvio para destruir toda la tierra. Esto era algo sin precedentes. Nunca antes había llovido de esa manera. El concepto de un diluvio universal era incomprensible para la gente de su época. En Génesis 6:14-16, Dios le da a Noé las instrucciones específicas para construir el arca. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Cada detalle tenía un propósito: el tamaño, los materiales, las dimensiones. Todo estaba diseñado para proteger a Noé, su familia y a los animales. La fe que desafió la lógica. Aquí es donde entra en juego la fe de Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Imagina la escena, día tras día, Noé y su familia trabajando en la construcción de un barco gigantesco, lejos del mar, bajo el sol ardiente, mientras sus vecinos se burlaban de ellos. La gente seguramente lo llamaba loco. ¿Un diluvio? ¿Qué es eso? Noé, estás perdiendo el tiempo. Pero Noé no se detuvo. Su fe no dependía de la aprobación de los demás, sino de la certeza de que Dios cumpliría lo que había dicho. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer algo porque tememos el que dirán? La humillación y la perseverancia. Es fácil imaginar los años de burla y desprecio que Noé soportó. Construir el arca no fue un proyecto de un fin de semana, tomó décadas. Durante todo ese tiempo, Noé no solo trabajaba, también predicaba. Segundo de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Advertía a la gente sobre el juicio venidero, pero nadie lo escuchó. Esto nos lleva a una reflexión importante. A veces, obedecer a Dios significa estar dispuesto a caminar solo. Noé nos enseña que seguir el plan divino no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. El plan divino detrás del diluvio. Cuando el arca estuvo terminada, Dios le dijo a Noé que entrara con su familia y con los animales. Génesis 7:1 dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Luego, el diluvio comenzó. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, destruyendo todo. ¿Por qué Dios permitió esto? No fue un acto de crueldad, sino de justicia. La humanidad había llegado a un punto de no retorno, donde el mal era tan grande que no quedaba otra opción. Pero en medio de este juicio, Dios muestra su misericordia preservando a Noé y su familia. El arca no solo era un refugio físico, sino un símbolo del plan de salvación de Dios. Así como el arca salvó a Noé del juicio, Jesucristo es el arca que nos salva del juicio eterno. La espera dentro del arca. Aunque el diluvio duró 40 días, Noé y su familia estuvieron dentro del arca por más de un año. Un año de incertidumbre, viviendo en un espacio cerrado con animales, sin saber qué encontrarían cuando las aguas bajaran. Sin embargo, Noé confió en que Dios tenía el control. Esto nos enseña algo poderoso. A veces, Dios nos pide que esperemos. Y esa espera puede ser incómoda, incluso desesperante. Pero es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. El pacto de Dios. Cuando las aguas finalmente retrocedieron y Noé salió del arca, lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios.
Génesis 8:21 nos dice que Jehová olió el grato olor y prometió: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Luego, Dios hizo un pacto con Noé y su descendencia, sellado con el arco iris como señal. Este pacto nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que siempre hay esperanza, incluso después de los momentos más oscuros. Lecciones para hoy. La historia de Noé está llena de lecciones prácticas para nuestra vida. Nos enseña que la fe requiere acción. Noé no solo creyó en Dios, sino que obedeció, aunque no entendía completamente el plan. Nos muestra que la verdadera fe no se rinde ante la oposición o el ridículo. También nos recuerda que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido. Y, sobre todo, nos apunta hacia Jesucristo, nuestra verdadera salvación. Así como Noé fue salvado por el arca, nosotros podemos ser salvados por la gracia de Dios a través de Jesús. ¿Qué haremos nosotros? La historia de Noé nos deja con una pregunta. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos su plan? ¿Estamos dispuestos a caminar en fe, aunque eso signifique enfrentar el rechazo o la burla? Noé no solo construyó un barco, construyó un legado de fe y obediencia que sigue impactando al mundo. Su historia nos desafía a confiar en Dios, a vivir para Él y a recordar que, aunque las tormentas de la vida sean fuertes, siempre hay un arco iris de esperanza al final. La obediencia radical de Noé. ¿Estamos dispuestos a tanto? Imagina el nivel de obediencia que Noé tuvo que demostrar. Él no construyó el arca en un día ni en un mes. Fueron décadas de trabajo, de constancia, de soportar el calor del sol y el peso de las críticas. ¿Qué lo llevó a seguir adelante? Su fe en que Dios cumpliría lo que había prometido. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si Dios nos pidiera algo tan grande, tan ilógico para nuestra época? Hoy, obedecer a Dios no siempre implica construir un arca de madera, pero sí significa construir una vida que muchas veces va en contra de las corrientes del mundo. ¿Estamos listos para aceptar ese desafío? ¿Por qué solo Noé fue salvo? Un detalle que a menudo genera preguntas es este. ¿Por qué Noé y su familia fueron los únicos en ser salvados? ¿Acaso no había nadie más justo? La Biblia no menciona a otras personas que buscaran a Dios en aquel tiempo. Génesis 6:9 describe a Noé como justo, perfecto en sus generaciones, y como alguien que caminó con Dios. En una sociedad que había abandonado completamente a su Creador, él se destacó por ser diferente. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia generación. ¿Cuántas veces eligen las masas el camino más fácil, el de la corrupción o la indiferencia hacia lo espiritual? Y, más importante aún, ¿seríamos nosotros encontrados justos y fieles si Dios mirara nuestra vida hoy? La burla, una prueba que revela la verdadera fe. Uno de los mayores desafíos que Noé enfrentó no fue construir el arca, sino soportar el rechazo de las personas a su alrededor. Cada golpe del martillo en la madera era un testimonio público de su fe, pero también una invitación al escarnio. La gente no solo ignoró su advertencia, sino que seguramente lo trataron como a un loco. Esto no es algo exclusivo de la época de Noé. Jesús mismo dijo en Mateo 24:37-39, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La burla y la incredulidad son pruebas que muchos creyentes enfrentan hoy. Pero la lección de Noé es clara. No importa cuán grande sea el rechazo, nuestra fidelidad debe estar anclada en lo que Dios dice, no en lo que el mundo piensa. El arca, un símbolo de refugio y salvación. Más allá de ser una enorme embarcación, el arca representa algo mucho más profundo. Es un símbolo del refugio que Dios provee en medio del juicio. Para Noé, el arca era la diferencia entre la vida y la muerte. Pero esta historia también apunta hacia una salvación mayor, Jesucristo. Así como el arca protegió a Noé y a su familia de las aguas del diluvio, Jesús nos protege del juicio eterno. En Juan 10:9, Jesús dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Al igual que en los días de Noé, la salvación está disponible, pero depende de nosotros entrar al arca que Dios nos ofrece. ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Noé es el cierre de la puerta del arca. Génesis 7:16 nos dice que fue Dios quien cerró la puerta. Esto simboliza el fin de la oportunidad para aquellos que se negaron a escuchar. Cuando comenzó a llover y las aguas subieron, ¿te imaginas el horror de las personas golpeando la puerta del arca, pidiendo entrar? Pero ya era demasiado tarde.
Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces posponemos nuestra relación con Dios, pensando que siempre habrá más tiempo? La historia de Noé nos recuerda que hay un límite para la paciencia divina. No podemos vivir como si tuviéramos el control del tiempo. El arco iris, una promesa que sigue vigente. Después del diluvio, Dios selló su pacto con un símbolo que todavía podemos ver hoy, el arco iris. Cada vez que aparece en el cielo, es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas y que nunca volverá a destruir la tierra con un diluvio. Pero el arco iris también nos habla de algo más, la gracia de Dios. Aunque la humanidad merecía el juicio, Dios no abandonó su plan de redención. Y ese plan culminó con Jesús, quien vino a reconciliarnos con el Padre. El legado de Noé, un llamado a nuestra generación. La historia de Noé no es solo un relato del pasado, es una advertencia para el presente. Jesús lo dejó claro en Mateo 24, la segunda venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Las personas estarán distraídas, ocupadas en sus propios asuntos, ignorando las señales. La pregunta es, ¿en qué lado estaremos nosotros? ¿Seremos como los que se burlaron y no creyeron, o como Noé, quien escuchó la voz de Dios y actuó en consecuencia? Noé nos dejó un ejemplo de fe, perseverancia y obediencia. Su historia nos desafía a construir un arca en nuestra vida, un lugar donde nuestra relación con Dios sea la prioridad, un refugio donde podamos permanecer firmes en medio de las tormentas. Hoy, al mirar hacia el futuro, ¿estamos listos para enfrentar lo que venga con la misma fe y valentía que Noé? La decisión es nuestra.